están? Yo soy Marina, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de la serie Nadie nos va a extrañar. Yo sé que ya pasó bastante tiempo de que esta serie se estrenó en la plataforma de Prime Video, y bastante tiempo me refiero a 2 meses, pero aún así creo que todavía estoy a tiempo de hablar de esta serie en el canal, sobre todo a base más de análisis que de una crítica u opinión. Pues aprovechando que ya ha pasado bastante tiempo y ya la mayoría de las personas la ha visto, es tiempo de hablar de esta serie con spoilers, y es por eso que emplearé pues un análisis un poquito más destacado en lo que son los personajes, su arco argumental y obviamente pues un tema que es muy presente dentro de esta serie, que es la salud mental, un tema que en particular siempre me ha interesado bastante y es muy importante que se le dé esta visibilidad, sobre todo a través de las series y las películas. Entonces, aprovechando que esta serie en particular pues aborda este tema, y pues al menos buscar otra vez traer este tema a la conversación, ponerlo sobre la mesa. Así que, ¿qué les parece que sin más preámbulos comencemos? Pero bueno, ¿de qué va Nadie nos va a extrañar? Para quienes no sepan, aunque este video sí va a traer pues spoilers de alguna forma un tanto explícitos. Esta es una serie mexicana original de Prime Video que ya está colocada en la plataforma como una de las series más vistas desde su estreno a principios de agosto hasta el momento. Sigue estando en lo más visto y que mucha gente, incluyéndome, está catalogando a esta serie como una de las mejores del 2024. Nadie nos va a extrañar cuenta la historia de un grupo de estudiantes de preparatoria que tienen un negocio ilegal, por así decirlo, en la escuela, que es vender tareas y trabajos. Todo cambia con la llegada de Memo a este grupo de amigos, alguien que sin saberlo se volverá el corazón del grupo, al mismo tiempo que pasan muchas cosas en la vida de cada uno de estos estudiantes, situaciones personales, amorosas, familiares, de identidad y de crecimiento, a las cuales este grupo deberá de enfrentarse en su día a día. Verán, hay mucho por decir, pero para empezar me gustaría decir lo increíble que me pareció esta serie. Yo la vi hasta hace un par de semanas y de verdad sigo muy obsesionada con lo satisfecha que me dejó esta serie. Comencemos por la historia. La historia me ha parecido sensacional de inicio a fin. Nadie nos va a extrañar es una serie para adolescentes que no sabíamos que necesitábamos y que genuinamente se preocupa por dejar un mensaje genuino y honesto, generar un impacto, porque su historia y sus personajes se vuelvan suficientemente trascendentes para que no solo nos importen, sino que nos preocupemos y nos encariñemos con ellos. Nadie nos va a extrañar es ese paso en la vida de unos adolescentes en su día a día en la escuela, pero al mismo tiempo es más que eso. Son estas situaciones tan cotidianas lo que hace que los veamos enfrentarse a decisiones que generan cambios en su entorno. Y una de mis partes favoritas de Nadie nos va a extrañar es que se toma demasiado en serio la vida de sus protagonistas, y más importante aún, que no los minimiza. No sé por qué a esa edad o incluso más chicos, los adultos siempre tienden a minimizar los problemas de los adolescentes, de los jóvenes y de los niños. Estás chico, ya se te va a pasar, eso no es nada. Ese es un problema que profundizaremos más tarde, que abarca la serie, pero me gustó que Nadie nos va a extrañar se preocupara por entender los problemas de todos y nos dieran una perspectiva de la situación para que entendiéramos el peso de estos, es decir, el por qué desde su trinchera impacta o afecta en su día a día. Me gustaron mucho los temas que trata la serie, pero para esto también es importante entender el entorno en donde nos situamos, el contexto social, vaya. Estamos en plena década de los años 90 en la Ciudad de México, en donde la mayoría de estos chavitos son de clase social media. En ese entonces en México había muchos factores sociopolíticos que nos pueden indicar más o menos cómo estaba el país y la situación social en esa época, que ahorita vamos a hablar de la excelente ambientación y del gran trabajo que hicieron en situarnos en específico en esta época. Pero en general creo que a través de la utilería, del maquillaje, de los vestuarios, de las habitaciones de los personajes, de cada detalle en sí, nos indican mucho la situación en concreto de cada uno de estos protagonistas, en especial lo tan bien escritos que están y lo tan bien que van entre sí, congeniar mucho como grupo y su dinámica que sea tan tremendamente acertada, que es muy fácil entrar como espectadores al lleno de esta historia conducida por estos protagonistas. En especial agradezco que esta historia se haya atrevido a ir más allá con las situaciones que acontecen en cada uno de los personajes, es decir,
decir que no le tuvieran miedo a hablar sobre temas que son difíciles de tratar pero importantes. Por ejemplo, en cada uno de estos personajes tenemos situaciones en su vida bastante distintas pero que son determinantes en cada uno. Por ejemplo, tenemos el personaje de Daniela, que anda secretamente con este personaje que es Diego y que se podría decir que es como el antagonista de la historia en algún punto, y se topa con ese dilema, pues el de no querer ocultar esta relación pero al mismo tiempo tener que hacerlo, y obviamente lo que conlleva el estar saliendo en secreto con este personaje. Pues algo que se va dando cuenta es que ella quizá no merece eso, quizá merece muchísimo más, y quizá también el tema que trae desde su familia, con su mamá y su hermana, las situaciones que va atravesando la hacen darse cuenta que ella pues realmente necesita valorarse muchísimo más. Ella solo quiere estar en una relación bonita en la que se sienta de verdad respetada y que se sientan que le dan su lugar, vaya. Entonces creo que se va dando una evolución de esos pensamientos a lo largo de la serie con este personaje, en donde ella permite al principio muchas cosas que ya al final se da cuenta de que merecen muchísimo más, porque sabemos que a pesar de que lo que está pasando no está del todo bien, tenemos una justificación o una perspectiva desde su trinchera del por qué lo hace y de cómo se siente ante ello. Por otro lado tenemos al personaje de Tenoch, que me pareció un gran personaje. Tenoch es un personaje súper bien construido porque aparte de ser el líder del grupo, también es como, por así decirlo, el alivio cómico en gran parte de la serie. Tenoch es el típico nerd matado que saca puro 10 y que las calificaciones para él son lo más importante de la vida. Él empezó el negocio, pero pues ya después vamos entendiendo que su situación familiar y económica es un tanto distinta a la de los demás, y es por eso que sale a relucir esa personalidad tan responsable, a veces mandona, pero en realidad me parece un gran personaje y parte esencial de la historia. También, por ejemplo, la subtrama que tiene por ahí con el personaje de Susana me pareció increíble y una gran aportación a su arco argumental. Alex, que en lo personal fue mi personaje favorito, está lidiando obviamente con muchas cosas a la vez: el descubrimiento de su identidad y su orientación sexual, que en mi opinión me parece súper importante que al tratarse de una serie de adolescentes tengan, por así decirlo, la responsabilidad de cumplir con la agenda, se podría decir, LGBT en este caso, porque a pesar de que muchos digan que es solo por cumplir con la agenda, realmente no es así. Para mí no se sintió para nada forzada esta situación, es más, se siente hasta como algo necesario dentro de la historia, y más tratándose de una ambientación donde la visibilidad en ese entonces de la comunidad era muchísimo más silenciada. Me parece súper importante que uno de los protagonistas tuviera este arco en particular en su escritura, y más aún que se ha tratado de una forma tan correcta y tan bonita y con tanto impacto que de verdad todos los espectadores podamos empatizar con su historia. Su forma de darse cuenta, de empezar a enamorarse del personaje de Rafa, me parece una de las tramas más bonitas y mejor manejadas de la serie, y al mismo tiempo todo lo que se surge a su alrededor es igual de importante. Desgraciadamente también el rechazo que conlleva por parte de la sociedad y el cómo va afrontando esto poco a poco este personaje se me hace también algo bastante importante. No sé, me parecen que hacen un gran trabajo en este arco que no hace más que nutrir a este personaje y llenarlo de los matices necesarios para que se coloque como una de las mejores narrativas de la serie. Todo el viaje de Alex encontrando y aceptando sus sentimientos hacia Rafa y hacia lo que es él, se me hace de verdad lo más bonito que pudieron haber hecho con este personaje, y realmente esta es una subtrama muy especial e importante. Adicional a esto, Alex fue mi personaje favorito porque se me hace el más noble y genuinamente él se preocupa por siempre ser una mejor persona. Alex fue la primera persona con la que Memo se topó en esta nueva escuela y su amistad realmente siempre fue muy genuina, y el hecho de que hace tiempo haya decidido dejar ser el matón de la escuela para convertirse en una muchísimo mejor persona, yo de verdad simplemente lo amo. Además, sumado a esto, Alex todavía sigue viviendo el duelo de la muerte de su madre, que me parece una característica súper importante no solo para su personaje, sino para el tema del duelo, que de alguna forma está muy presente en toda la historia, y el que tenga muy presente a su madre en su día a día no hace
más que sumarle a este personaje que, como repito, en mi opinión es uno de los mejores construidos y con los que realmente podemos empatizar y encariñarnos. Marifer. Miren, mi caso con Marifer en realidad es particular. Caso contrario a Alex, ella es mi personaje menos favorito, pero ya habiendo visto la serie 2 veces, entiendo su perspectiva y tal vez hasta coraje de haber querido cumplir con las expectativas de Alex para ser una mejor novia, por así decirlo, y pues al mismo tiempo como que este shock y el separarse de él hace replantearse muchas cosas sobre ella misma, el tener una crisis de identidad y el quererse encontrar nuevamente, definir quién es, detenerse a pensar qué es lo que realmente le gusta, qué es lo que la hace ser ella. Todo eso lo entiendo y me parece valioso como personaje. Obviamente no puedo apoyarla en todo lo que hizo por obvias razones, pero creo que en sí como personaje es una pieza súper valiosa, sobre todo para el desarrollo de Memo. En especial también su amistad con Daniela, al ser las únicas chavas en el grupo. Es súper importante porque a pesar de que sean mundos completamente diferentes, se hacen saber que siempre están la una para la otra. Y por último, Memo, que es nuestro protagonista y que no pudo haber mejor protagonista para esta historia. Muchos podrían decir que en realidad se trata de un espectador pasivo, el personaje que se queda en el fondo viendo las situaciones de los demás. No se siente él como protagonista, sino como un personaje secundario más o complementario en la vida de los demás, pero está cómodo con esa idea. Es la primera vez que Memo siente que pertenece a un grupo de amigos, a un lugar donde verdaderamente se siente valorado y, a decir verdad, es una pieza esencial en el equipo. Es por eso que a través de los ojos de Memo vamos entendiendo cuál es su papel esencial en esta historia, y para mí yo siento que es el ser el pegamento del grupo, es decir, el mantener unido a este grupito de amigos, y lo hace. Memo es una persona acostumbrada a la sociedad, pero que disfruta la compañía de este pequeño círculo de amigos porque se siente parte de, ahí se siente verdaderamente seguro y puede ser él mismo. Memo también es una persona muy noble que puede ver la bondad de los demás cuando los demás incluso no pueden hacerlo, y siempre estará dispuesto a ayudar a los otros, no importando qué. El principal tema con Memo es la salud mental, el no estar del todo bien y el estar aterrado a los cambios y situaciones que van más allá, el no poder controlar un entorno en el cual ya se sentía seguro y que pertenecía. De aquí es donde viene mi principal razón por querer hacer un video de Nadie nos va a extrañar y la importancia de la salud mental, porque no es algo que se tome a la ligera, y creo que en particular con el personaje de Memo poco se habla de lo que no se habla, y es que para muchos el tema del suicidio y de la depresión sigue siendo un tabú, y es un tema muy delicado que se deriva de la falta de atención hacia la salud mental en la vida de las personas. En esta serie estamos ubicados en específico en el año de 1990, cuando todavía hablar de salud mental en las escuelas era algo ni siquiera viable. Si se dan cuenta, hasta en la misma serie la escuela trata de evadir el problema porque no saben qué decir, no saben cómo prevenir este tipo de casos, no saben cómo tratar este tipo de casos. Pues hablando sobre la salud mental, sobre temas como la depresión, el suicidio, la ansiedad, el manejo de emociones y el control de esta, prevenir el suicidio, no hablar de esto cuando el daño ya está hecho. Se dieron cuenta, al menos los compañeros de Memo y todos alrededor de él, de que algo andaba mal. Pues algunos sí, pero realmente a veces las señales son más difíciles de captar de lo que parece. Pero si Memo hubiese visto que las cosas eran diferentes de algún modo, por ejemplo, a mí me gustaría empezar por el tema con sus padres. Si hubiese tenido una señal de atención por parte de sus padres, de querer hablar las cosas y de querer interesarse en realmente cómo se sentía al respecto con la noticia de que se iba a cambiar de escuela, si él se hubiese sentido acompañado o menos solo en el proceso de entrar a una nueva escuela y a una nueva vida, y el volver a experimentar eso, no sé, si al menos se le hubiese puesto sobre la mesa la oportunidad de poder lidiar con las emociones que estaba sintiendo en ese momento y sentirse validado
ante ellas las cosas pudiesen haber sido diferentes si se tuviese más apertura a hablar y conversar sobre los sentimientos, las emociones y el impacto de las situaciones ajenas en uno que se presentan en un entorno. Tal vez se pudiera haber detectado el problema y generar una conversación que pudiera haber salvado esta vida antes de que fuera demasiado tarde. Me gustaría compartirles un dato estadístico que es muy importante en este tipo de casos, pues según el INEGI, en México en el año del 2023 se registraron 8.837 suicidios, que representaron el 1.1% total de las muertes registradas ese año. La tasa de suicidio por cada 100.000 personas fue de 6.8, 2.5 en el caso de mujeres y 11.4 en el caso de hombres, la mayoría siendo jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Esto demuestra que hoy en día, pese a que la conversación sobre la salud mental está muchísimo más presente que en el año de 1994, aún no hay suficientes espacios seguros en escuelas o entornos que los jóvenes se encuentren para poder tratar estos problemas como la depresión, la ansiedad, por mencionar algunos. Nadie nos va a extrañar, es entonces, como yo lo puedo interpretar, una crítica contundente hacia el sistema escolar, social y, por qué no, también de salud mental que se tiene en el país. Sí, quizá en ese entonces, en la situación de la década de los 90, pero también ahora, sí es cierto que se ha avanzado mucho en cuanto a la conversación y el manejo de estos temas y bueno, la frecuencia con la que se habla de estos ahora, pero aún hay bastante que hacer. Nadie nos va a extrañar, es una llamada de atención a los maestros, a los alumnos, a los compañeros, pero también a los padres de familia que piensan que su hijo quizá está exagerando, o que no pasa nada, o que todo va a estar bien, o que está haciendo un berrinche, o que está siendo rebelde, o que compensan esa falta de atención que le dan a sus hijos con cosas materiales y piensan que todo está bien. Es un llamado de atención a generar conciencia sobre lo importante que es sentarse a preguntar si todo va bien en la escuela, sentarse a preguntarle a tu compañero de la escuela si está bien, a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, a tu alumno, a tu hijo. Nadie nos va a extrañar, es un llamado urgente a no minimizar las situaciones de los jóvenes, porque están chavos, ya se les va a pasar. Es cada vez ser más conscientes del peso y la responsabilidad que a veces se les pone a los jóvenes sobre los hombros, pesos de quizá bastantes expectativas. En el caso de Memo, muchas veces la gente no entiende lo difícil que puede llegar a ser para uno el simple hecho de hacer amigos, emprender una simple conversación, socializar, entender que para todos es diferente este proceso y que para algunos es muchísimo más difícil que para otros el simplemente pararse y día a día ir a la escuela. Es empezar a empatizar y entender muchísimo más a los demás, entender que hay que ser amables con el otro, porque cada cabeza es un mundo distinto y no sabemos en realidad lo que está sucediendo en la vida de los demás. Entonces nadie nos va a extrañar, también es un llamado, una invitación al ser amables con la persona que está a tu lado. Cuando estaba viendo esta serie me recordó a muchas narrativas, por ejemplo me recordó algo que vi recientemente, que es la serie de Begins Youth, que si no la han visto les voy a dejar por ahí mi crítica. Esta es una serie coreana que trata pues acerca del entorno escolar y de el sistema, por así decirlo, escolar sociopolítico que hay en Corea, y que pues es una historia que se centra en particular en un grupo de amigos que son estudiantes de una escuela y pues que cada uno tiene estas distintas situaciones bastante difíciles en su casa. Cada uno es un mundo completamente distinto y su amistad es como lo que sacan pues a relucir, y es como su lugar seguro, vaya, después de todos estos problemas a los que se enfrentan día a día. Entonces para mí se me hizo un tanto similar, como un poquito a lo que bien Nadie nos va a extrañar, y pude encontrar algunas similitudes. Entonces si les interesa el tema, les digo, por ahí está mi opinión, se las voy a dejar. Y en especial he visto también a muchas personas comparar esta serie con la película y el libro de Las ventajas de ser invisible, justo por los temas tan importantes que tratan acerca de la salud mental y el cómo los manejan, y pues el que nos sitúan en específico en la vida de estos adolescentes. Charlie y Memo como protagonistas en realidad no son tan diferentes.
diferentes. Ambos, por así decirlo, son espectadores de su propia historia y de todo lo que sucede alrededor. Al mismo tiempo, estos dos personajes se colocan como el pegamento de su grupo de amigos, es decir, la persona que los mantiene realmente unidos, sin saber quizá lo importante que es realmente su papel dentro de esto. Y en ambos hay muchas cosas en común en la escritura y en el arco argumental de estos personajes, como por ejemplo el tema de la depresión. Entonces, para mí es eso, la importancia de hablar de la salud mental, sobre todo en adolescentes. Es importante que el tema se mencione en esta serie que va principalmente dirigida a un público joven y hacerle saber que no está solo. Nadie nos va a extrañar, creo que busca primordialmente entregar ese mensaje, pero sobre todo hacer entender que la decisión que Memo tomó no es la solución y no es la respuesta. Y dentro de todo esto también toca en la serie el tema del duelo y de la muerte y el cómo esto de alguna forma es una pieza súper esencial y clave en la historia. Nos enseña mucho a procesar el duelo de perder a alguien, el no querer ignorarlo y pasar a lo siguiente y seguir adelante, sino simplemente vivir con ello. Hay en específico una conversación que me gusta muchísimo de Alex y la maestra de inglés, Ilse, que habla en específico de que nunca realmente se supera la muerte de alguien, sino que aprendes a vivir con ese dolor. Y creo que es importante entender eso, entender que no pasa y que está bien no estar bien. Y en específico también esta serie toca mucho el tema del tiempo, de forma omnipresente, y creo que nadie nos va a extrañar. Es también una carta al tiempo. Nada es eterno, nunca hay tiempo suficiente, pero mientras lo haya hay que aprovecharlo. Nadie nos va a extrañar también es una carta de amor hacia la adolescencia y hacia el vivir y hacia ser jóvenes y a disfrutar esos pequeños instantes, al valorar la persona que está a tu lado. El que claro que el futuro es totalmente incierto y no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos en dónde vayamos a estar el día de mañana, pero creo que si nos enfocamos el valorar lo que está a nuestro alrededor, las personas que están con nosotros, que no sabemos si van a estar con nosotros el día de mañana, al valorar esos pequeños instantes que hacen lo que hacen a la vida, el saborear una tarde escuchando música, bailando, cantando karaoke con tus amigos. Y creo que en específico esta serie habla mucho de la tan bonita etapa que es ir a la escuela. Personalmente sí siento que toca mucho el tema de la nostalgia, por supuesto, en específico en esta época en los 90s, pero me refiero también a una especie de nostalgia que va hacia las personas como que ya pasamos la etapa de la escuela y ahora solo la vemos como, pues justo, ¿no? Con nostalgia hacia el pasado. Yo la verdad sí añoro mucho esos tiempos en los que tenía recreo, tenía tareas que cumplir, llegaba y tenía que estudiar para exámenes. El ver a tus amigos todos los días, el juntarse a comer el lunch, el hacer las tareas. Yo también vendía tareas. El reír, el enamorarse, el cometer locuras. Como que todo ese tipo de cora la juventud, el aprovechar, vaya, el estar vivo. Creo que también eso es gran parte de lo que es la esencia de Nadie nos va a extrañar. Algo que me gustó mucho es que no se trata de este grupo típico de adolescentes que vemos en las películas, que se la viven fiestas, ya saben, algo como tipo Elite, sino es como el grupo ñoño de la escuela, y eso me gusta muchísimo porque yo fui parte de un grupo así y es como bien bonito ver esa edad, ¿no? En particular, o sea, todo lo que pasa en esa etapa, el cómo era su día a día en su entorno escolar, que digo, claro que había problemas y claro que había situaciones difíciles, pero había también muy buenos momentos. Entonces también Nadie nos va a extrañar para mí es una carta a la vida y a los instantes y el entender que nada es eterno, y el que también si tienes a las personas correctas puedes llegar a generar un entorno seguro que sea como tu segunda familia o incluso tu primera, un lugar en donde pertenecer. Y bueno, ya pasando un poquito como a la ambientación en general de esta serie, de verdad 10 de 10. Me encantó el cómo nos transportan por completo a esta década en particular en la Ciudad de México. A pesar de que yo no viví en específico en esa época, pues sí hay muchas cosas que me hicieron sentir nostalgia, porque pues yo crecí como en los 2000s, entonces como que algunas cosas sí me tocaron que se veían en la serie, algunas otras no, pero en general creo que el que sea una serie mexicana pues sí te da como
esa nostalgia distinta simplemente por el hecho de ser mexicana y ver esta serie mexicana. Yo, por ejemplo, esta serie se la puse a mi mamá, y mi mamá tampoco, aunque no fue adolescente en los 90s, pues sí como que distinguía un montón de cosas que fue como, ay no, yo comía esos dulces y yo escuchaba esa música y yo así grababa los cassettes. Entonces es como bien bonito el que hayan representado a la perfección y de verdad hicieron un gran trabajo de investigación en la utilería, en el más mínimo detalle. Todo está ambientado de una forma estupenda y, como les digo, sociopolíticamente te puedes dar cuenta de cómo estaba México en muchos detalles. En especial yo creo que la música fue una de mis partes favoritas porque me permitió también escuchar muchísimo más pues la música que se escuchaba en ese entonces. Yo en lo personal no escucho mucha música en español y esta serie me hizo conectar con la música en español. Realmente la musicalización de las escenas era 10 de 10, creo que le daba una emoción muchísimo más especial a cada una de estas escenas e incluso a los personajes. Narrativamente también ayuda mucho la musicalización y la construcción en general de todas las escenografías, el cómo definitivamente viajaron en el tiempo a esta época en particular, decisiones que tomaban en los personajes. Yo, por ejemplo, ahí vi varios detrás de escenas en el que explicaban como el por qué habían elegido tal vez esos colores en cada una de las habitaciones de los personajes, el qué quiere decir su ropa, el qué quiere decir su peinado. Todo está súper bien pensado y es una serie que, en cuanto a estos aspectos un poco más técnicos, también aportan muchísimo narrativa y constructivamente a los personajes. Entonces también 10 de 10 en ese sentido. En conclusión, podremos decir que Nadie nos va a extrañar es una serie bastante completa y compleja acerca de vivir, de esta etapa en específico en la vida de nuestros personajes, que sí, es la adolescencia y es una carta de amor al ser jóvenes, al vivir, pero también es una concientización acerca de la salud mental y de la importancia de hablar de esta. Al que haya salido esta serie en específico este año, en este entorno, en este contexto, en donde ya sí hay una apertura más al hablar de estos temas, al normalizar el ir al psicólogo y hablar sobre temas de salud mental, pero que hay mucho todavía por hacer y Nadie nos va a extrañar es una forma de hacer concientización acerca de eso, porque creo que hace muy bien la tarea de alguna forma impactar en la vida de todos los espectadores y de dejarte pensando, pero aún hay muchísimo más por hacer y pues creo que este tipo de análisis nos puede dar una perspectiva como un poquito más de lo importante que es, vaya, el tema de la salud mental y el que se sigan teniendo este tipo de narrativas que no hagan más que concientizar y pues visibilizar, ¿no?, los problemas de los jóvenes, que muchas veces, como les digo, tienden a minimizarse simplemente por el hecho de ser adolescentes, de ser jóvenes, de ser niños, y hay que poner pues peculiar atención en ese tema y el hecho de que todos tengan algún día pues acceso a salud no solo física sino mental digna, y que pues generar un espacio seguro abierto a esta conversación para que pues podamos prevenir, detectar estas señales desde mucho antes y que ya las tasas de suicidio bajen en no solo México sino en muchos otros países alrededor del mundo. Entonces creo que eso es súper importante y me parece de verdad alucinante lo que hicieron con esta serie, que recomiendo y sigo recomendando 10 de 10, de verdad. Es una serie que me generó tanto y que me conmovió tanto. Para mí ha sido de lo mejor que he visto este año por lo capaces que fueron de justamente generar todo este impacto y entregar este mensaje a través de una gran historia, de una gran construcción de personajes, sobre todo de personajes y de una historia que hace que difícilmente te olvides de ellos. Entonces ahí está, Nadie nos va a extrañar. Espero les haya gustado el video. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta serie, si ya la vieron, qué les pareció. Obviamente siento que ya la vieron porque pues sí hablo con bastante spoiler de lo que pasó en la serie. ¿Qué les pareció sobre todo este análisis? Siento que hay mil cosas que no dije, que debí de haber dicho, tal vez sí, pero ya era como que explayarme demasiado. Aún así siento que pues sí abarqué lo que quería abarcar.
que eso es lo importante, como el seguir trayendo a la conversación este tipo de narrativas que generen más allá conciencia, ¿no? También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.